Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches a nuestros invitados que nos acompañan en esta ocasión. Señor presidente, buenas noches. Buenas noches, presidente de Funglode. A ustedes gracias por estar aquí presentes en esta actividad nuestra. Estamos celebrando el 8º aniversario del iGlobal. 8 años no es mucho y ya es mucho. Por una parte, es poco tiempo de un esfuerzo académico relevante. Y mientras el tiempo pasa, más se aclaran el panorama. Y desde ahora vemos con más entusiasmo lo que hacemos en el iGlobal, el esfuerzo que estamos ahí buscando construir. Tenemos en esta ocasión un ciclo de conferencias en el marco de ese 8º aniversario del mes de agosto en el iGlobal. Y ahí, en este ciclo, una es esta que tenemos hoy, que es parte de la maestría en Derecho Constitucional. Tenemos acá 3 expositores conocidos de trayectoria académica e intelectual reconocida en el país, que nos van a compartir sus experiencias, sus reflexiones y después el diálogo que ustedes puedan también propiciar. Voy a llamar enseguida al profesor Jorge Prats, que nos va a coordinar el evento, además va a exponer también su parte. Él nos va a hacer favor de presentar a los demás compañeros. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, muy buenas noches, señor presidente Fernández, presidente de la Fundación Global, señor Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados, demás autoridades, magistrados, alumnos, profesores y amigos de iGlobal y de la Fundación. Para nosotros es realmente un gran honor y un gran placer poder participar en este conversatorio, en este panel, donde se me ha dado la doble calidad de panelista y moderador. Lo que vamos a hacer es, para pasar a la parte más importante de toda actividad académica, que es el refrigerio, vamos a comprimir todo y cuando yo vaya a exponer, en realidad voy un poco a debatir lo que expongan los profesores. El doctor Milton Ray Guevara no necesita presentación, pero siempre es importante recordar que es presidente del Tribunal Constitucional, doctor en Derecho Público por la Universidad de Niza, en Francia, fue miembro de la Comisión de Juristas para la Reforma Constitucional desde el año 2006 hasta 2009, es catedrático de Derecho Constitucional, fue secretario de Estado de Trabajo y ha sido condecorado tanto por el gobierno dominicano con la Orden del Mérito de Duarte Sánchez y Mellas como por el gobierno de Francia con la Orden de la Legión de Honor. También está con nosotros el profesor Flavio Darío Espinal, quien es abogado, graduado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y doctor de la Universidad de Virginia en los Estados Unidos. Es también profesor de Derecho Constitucional, tiene una amplia práctica privada, ha sido embajador de la República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos y en la actualidad es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. El panel, digamos, que reúne las grandes tradiciones que confluyen en nuestro derecho constitucional y el tema que nos convoca, constitucionalidad y democracia, nos da la oportunidad de hacer una gran discusión esta noche sobre la Constitución como límite al poder político y al mismo tiempo sobre la conformación popular del gobierno. Así que, sin más preámbulos, vamos a invitar al profesor Ray Guevara para que inicie este panel, tras lo cual el profesor Flavio Darío Espinal seguirá a continuación. Muy buenas noches a todas y todos. Presidente Leonel Fernández, presidente del Instituto Global de Altos Estudios y de la Fundación Global y Desarrollo. Señor presidente de la Cámara de Diputados, legislador don Rubén Maldonado, magistrados, personalidades que nos acompañan, estudiantes
del máster de Derechos Fundamentales, Derecho Constitucional, juristas, amigas, amigos todos, representantes del Ministerio Público, personalidades que nos acompañan en esta noche. Breves reflexiones. Lo primero es que el profesor Jean Gicquel, recordando al profesor Jean Rivero, un gran tratadista de libertades públicas y de derecho administrativo francés, decía que el derecho constitucional huele a pólvora. El derecho constitucional huele a pólvora. Ese es el punto de partida. El otro elemento es que el derecho constitucional es el derecho de la democracia. No puede haber desarrollo del derecho constitucional si no es en democracia. Pensemos en los 31 años de dictadura de Rafael Trujillo. Lo que se enseñaba en la Universidad nuestra de Santo Domingo eran conceptos generales, pero no se podía examinar a profundidad el derecho constitucional, porque el derecho constitucional tiene por naturaleza una vocación: señalar las alamedas de la limitación del poder, porque la Constitución escrita es sobre todo un mecanismo de limitación del poder de los gobernantes, estructura los poderes públicos, establece los derechos fundamentales, pero la razón de ser es limitar el poder de los gobernantes. Eso es importante, porque el derecho constitucional nace prácticamente con la Revolución Norteamericana, sobre todo con la famosa Declaración de Virginia de 1776, donde se establecen los principios, 10 principios generales sobre lo que es el constitucionalismo moderno desde esa época de 1776. Indudablemente, el derecho constitucional, uno cree que el primer curso de derecho constitucional se ofrece en Francia. No es cierto. El primer curso de derecho constitucional se produce en el año de 1797 en la ciudad de Ferrara. El primer profesor es Giuseppe Compagnone di Lusso. Y es un italiano, pero por supuesto estaban influenciados por la Revolución Francesa. Limitación del poder, eliminación de la monarquía absoluta, surgimiento del Estado de Derecho, caracterizado ¿por qué? Por el sometimiento de la administración a la ley, principio de legalidad, y el reconocimiento de los derechos subjetivos de los particulares. Eso es el profesor Rivero en su principio de droit administratif. Entonces, eso explica que la primera cátedra de Derecho Constitucional en Francia la da un italiano, el profesor Pellegrino Rossi, en el año de 1834 en la Sorbona. Indudablemente que si nosotros estamos diciendo aquí como preámbulo que el derecho constitucional es el derecho de la democracia, uno de los mecanismos que permite el reforzamiento de la constitucionalidad es el control de constitucionalidad. Y eso tiene una relevancia porque el control de constitucionalidad permite defender a la Constitución de las agresiones que los gobernantes o los particulares puedan hacerle. Y yo no voy a remontarme mucho, solamente voy a ir refrescando algunas ideas. El antecedente más relevante que nosotros conocemos del control judicial de la constitucionalidad aparece con el juez Sir Edward Coke en el caso Bonham en 1610. El doctor Bonham no lo querían dejar ejercer la profesión de médico en Londres, y le pusieron múltiples dificultades, multas, años digamos, de pasantía, una serie de cosas. Y efectivamente el juez Coke dice en su razonamiento que aparece en nuestros libros que en muchos casos el common law controla los actos del Parlamento y en ciertos casos los declara nulos, porque cuando una ley del Parlamento es contraria al derecho y la razón, o repugnante o imposible de aplicar, el common law
la controlará y la anulará. Sin embargo, esa concepción del control jurisdiccional del poder político no echó raíces en Inglaterra por una razón muy sencilla: no tienen constitución escrita. Tienen textos constitucionales escritos, porque una constitución no escrita puede tener textos escritos, pero en este caso esos textos no configuran el entramado central de la organización de los poderes públicos y de la protección de los derechos fundamentales. En consecuencia, en Inglaterra, sin constitución escrita, reina la soberanía parlamentaria, con la teoría sobre todo de William Blackstone, que sacraliza el poder del Parlamento, y eso impide a los jueces declarar la nulidad de las leyes, porque el Parlamento, se decía, el Parlamento todo lo puede salvo convertir a un hombre en mujer. Ahora eso tiene otra connotación, ya eso no es necesariamente cierto. Y yo decía hace un momento que el constitucionalismo moderno, para el profesor Dippel, Horst Dippel, destacado profesor alemán de Derecho Constitucional, nace el 12 de junio de 1776 con la proclamación de la Declaración de Derechos de Virginia. Y la especial trascendencia de ese documento, él la resume en el hecho de que hay 10 principios fundamentales: la soberanía del pueblo, los principios universales, los derechos del hombre, el gobierno representativo, la Constitución como ley suprema, la separación de poderes, el gobierno limitado, la independencia e imparcialidad del Poder Judicial y el derecho del pueblo a enmendar y revisar la Constitución. Es muy interesante ver que en la primera Constitución escrita francesa, que es la de 1791, en el artículo 8 se confía el respeto de las disposiciones constitucionales, no a un juez, no a un órgano político, se confía a la vigilancia de los padres de familia, a las esposas y a las madres, al afecto de los jóvenes ciudadanos y al valor de todos los franceses. Eso es casi literatura constitucional. Lo que significaba era que se pensaba que el ciudadano, que eran el ciudadano el que podía controlar el ejercicio del poder. Y por eso en Francia la ley, como expresión de la voluntad general, el pensamiento de Rousseau, se impone. Y en Francia, cuando una ley era adoptada por el Parlamento, aunque contrariara la Constitución, no era inconstitucional. La Constitución no podía, estaba reformada por esa ley. Y eso fue lo que se llamó el legicentrismo, es decir, el valor absoluto de la ley como expresión de la voluntad general sobre el constitucionalismo. Por supuesto, Francia ha ido evolucionando. El propio Consejo Constitucional, creado por el general de Gaulle en la Constitución de octubre de 1958, la reforma del presidente Sarkozy y otras que se han producido han cambiado, y ahora hay la cuestión previa de constitucionalidad. Digamos que esa defensa de la Constitución, entre nosotros la recibimos por la célebre sentencia Marbury versus Madison, 1803, el juez John Marshall, escrita de puño y letra, decía: o bien una ley contraria a la Constitución es nula, o bien las constituciones escritas serían absurdas tentativas de limitar un poder de naturaleza ilimitable. Escrito por el juez Marshall. Indudablemente, eso instauró el Judicial Review, el control difuso de constitucionalidad. El profesor Fromont, en su libro La justicia constitucional en el mundo, publicada en francés, creo que hay una traducción en español, dice que el primer país que adoptó el sistema del control difuso en el mundo después de los Estados Unidos fue la República Dominicana, efectivamente. En la Constitución del 6 de noviembre de 1844, hay dos señalamientos fundamentales. En primer lugar, está el artículo 35 de esa Constitución. El artículo 35 establece el principio de la supremacía de la Constitución sobre la ley.
no podrá hacerse ninguna ley contraria ni al espíritu ni a la letra de la Constitución. En caso de duda, el texto de la Constitución prevalecerá. Es decir, primacía de la Constitución sobre la ley. Pero eso no se queda ahí. Aparece a seguidas el artículo 125 de la Constitución del 6 de noviembre de 1844. Y en ese artículo ya se habla del control por vía de sección o difusa, porque se dice, ningún tribunal podrá aplicar una ley contraria a la Constitución. No podrá aplicar una ley inconstitucional, ni los decretos y reglamentos de administración general, sino en tanto que sean conformes a las leyes. La Constitución de 1874 dominicana es la primera que le otorga la competencia expresa a la Suprema Corte de Justicia para conocer definitivamente de las causas en que se alegue inconstitucionalidad de las leyes, dando una decisión, como dice el artículo, particular, mediante fallos razonables, que redima a las partes de la responsabilidad o perjuicio que pudiera sobrevenirle. Esa redacción de la Constitución de 1874 aparece también en la Constitución de 1875. Por su parte, las constituciones de 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1887 y 1907 guardaron silencio total en lo relativo a la facultad de la Suprema Corte de Justicia de conocer cualquier controversia en que estuviera en juego la inconstitucionalidad de una ley. La Constitución de 1908 tiene dos aspectos fundamentales. En primer lugar, aparece esa fórmula que se extendió en las constituciones nuestras, que todos recordamos. Serán nulos de pleno derecho toda ley, decreto, reglamento y actos contrarios a la presente Constitución. Aún vigente, aún lo tenemos en el texto constitucional. Y eso fue en 1908. Pero esa Constitución agregaba que la Suprema Corte de Justicia debía decidir en último recurso sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos en caso de controversia judicial entre partes, artículo 63, numeral 5. La Constitución de 1924 marca una especie de cambio constitucional, porque por primera vez aparece el sistema mixto. Se mantiene el hecho de que cualquier juez, desde el juez de paz hasta el juez de la Suprema Corte de Justicia, en el conocimiento de una controversia, si una de las partes invocaba como medio de defensa la inconstitucionalidad, el juez tenía que decidirla. Pero agrega, para crear por primera vez el sistema dual mixto, que sin controversia, en interés general, se podía declarar la inconstitucionalidad de leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, si eran atentatorias a los derechos individuales. Ese sistema colapsó porque el tribunal al que se le planteaba la cuestión de inconstitucionalidad tenía que sobreseer el conocimiento del caso y enviarlo a la Suprema Corte de Justicia. Bueno, los abogados que les gustan los incidentes, algunos llaman la chicana, en todo caso, pues metían el tema de inconstitucionalidad, eso llegaba a la Suprema Corte de Justicia, se entaponó la Suprema y colapsó el sistema. Por eso en la reforma de 1927 vuelven al viejo sistema establecido en 1908, también en la reforma de 1929 y en la reforma trujillista de 1934. Ya a partir de 1942, donde hay un gran debate, vienen unos juristas norteamericanos y mantienen un debate diciendo que en realidad no era necesario que la Constitución hablase del tema del control constitucional, porque eso era parte integral de la función del juez. Que la Constitución como norma suprema del ordenamiento, como norma superior del ordenamiento, imponía, independientemente de que lo dijese el texto constitucional, la obligación al juez de fallar los asuntos de constitucionalidad. Y a partir del 42 hasta la Constitución
la primera Constitución Social Dominicana del 29 de abril del año de 1963, las constituciones dominicanas jamás hablaron de la facultad que tenía la Suprema Corte de Justicia de conocer el tema de constitucionalidad. Simplemente se decía serán nulos de pleno derecho toda ley, decreto, reglamento o acto contrario a la presente Constitución. Esa disposición se incardinó en la Constitución del 28 de noviembre del año de 1966 y siguieron los tribunales de la República Dominicana conociendo excepcionalmente del tema de la constitucionalidad. En la reforma del 14 de agosto del año de 1994 se creó nuevamente el sistema mixto, el control concentrado, y se le atribuyó el control concentrado a la Suprema Corte de Justicia. En la reforma constitucional de 2010, que como dice el profesor Diego López Garrido, ha sido la constitución más avanzada de Iberoamérica, la constitución del 26 de enero de 2010, en esa constitución, para defenderla, se crea una jurisdicción constitucional especializada que se llama Tribunal Constitucional, y esa creación y la adopción de esa constitución es precedida por una amplia consulta popular que favoreció la creación del tribunal en un hecho sin precedentes. Ahora bien, yo empecé hablando de constitucionalismo y dije que eso se podía situar en el año de 1776, con la declaración del Estado de Virginia, que era uno de los estados de la Unión de los 13 estados que se estaban creando los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál es el problema? Yo voy a dar un salto aquí. ¿Qué es lo que ha pasado si uno trata de hablar de democracia y constitucionalismo? Recientemente yo fui invitado por el presidente del Senado español a España a la presentación de un libro precisamente del gran amigo de esta casa, gran amigo del presidente Fernández, el maestro Diego López Garrido, también el gran maestro amigo Lucho Pegoraro y el profesor Marco Francisco Mazó Garrote, un libro de derecho constitucional comparado que se puso en circulación en el Senado español. Pegoraro tiene una explicación bastante interesante que nos sirve a nosotros para estos fines. Dice Pegoraro que uno puede examinar los sistemas constitucionales y llega a la conclusión de que hay tres elementos fundamentales. Primero, constitución con constitucionalismo. Eso implica el respeto a la Constitución, el desarrollo de las ideas constitucionales, la defensa del texto constitucional. Eso es lo primero. Lo segundo para Lucho es constitución sin constitucionalismo. ¿Qué es lo que ha pasado en la República Dominicana? Y yo he tenido el atrevimiento y la osadía de decir que después de la Constitución del 2010 y la creación del Tribunal Constitucional, con el esfuerzo de las escuelas de derecho, de las academias, de las organizaciones sociales, de las entidades profesionales, se está desarrollando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Nosotros estamos encaminados a tener constitución con constitucionalismo. En el fondo, en la vieja discusión, cuando Ferdinand Lasalle, en las dos célebres conferencias ante la agrupación de ciudadanos de Berlín, hablaba de que, bueno, había la realidad de los factores del poder, la constitución material, y que por el otro lado estaba ese pedazo de papel extendido sobre el cual se escribían textos, y que eso no se correspondía con la realidad. Lamentablemente, al presidente Balaguer se le pegó que en un mensaje a la nación dijo que habló de la Constitución pedazo de papel, y a partir de ese momento todo el mundo entendió que era el presidente Balaguer que había dicho que la Constitución era un pedazo de papel, cuando en realidad fue Ferdinand Lasalle en esas dos conferencias en Berlín en el año de 1862. Si es así, si nosotros ahora, y bueno, y el tercer modelo, el cual habla Pegoraro, es constitucionalismo sin constitución. Muy sencillo el caso de Inglaterra. Hay constitucionalismo, hay los elementos de protección de los derechos fundamentales, la organización y la estructura del régimen político, pero no hay constitución escrita. Entonces, salto y digo, ¿qué pasa en un país como el nuestro?
¿Qué debemos hacer para fortalecer ese constitucionalismo que está haciendo camino a partir de la Constitución de 2010? Bueno, tenemos que vivir más en Constitución. Nosotros necesitamos más Constitución. Nosotros necesitamos generar y lograr lo que yo he llamado la generación constitucional. Nosotros, ninguno, Flavio fue mi alumno, quizá uno de los más brillantes, para no ofender a alguno que esté aquí y que haya sido alumno mío también, pero no tuve la oportunidad de tener a Eduardo. Pero yo le voy a decir una cosa, yo no tuve la oportunidad de forjarme en la Constitución. Yo vine a ver el texto constitucional cuando en el primer año de la licenciatura estudié Derecho Constitucional con la obra del profesor Marcel Prelot, Institución Politique et Droit Constitutionnel, y el profesor era Joaquín Ricardo Balaguer, que era sobrino, primo del presidente Balaguer. Pero el primer profesor fue don Joaquín Álvarez Perelló, presidente de la Corte de Apelación de Santiago, un jurista extraordinario. Entonces, esa gente llevaron a uno por ese camino, pero nosotros no tenemos cultura constitucional, porque el autoritarismo, las dictaduras, los gobiernos tiránicos que hemos tenido generaron una cultura autoritaria en el país. Entonces, la generación nuestra no sabía derecho constitucional. En la universidad se enseñaba eso, pero no se podía, con esa naturaleza crítica del derecho constitucional, no se podía hacer mucho. Y yo por eso digo que nosotros debemos tener más Constitución. Una de las tareas pendientes, distinguido presidente de la Cámara de Diputados, don Rubén Maldonado, que nos honra con su presencia al igual que todos ustedes, es completar las reservas de ley que tiene la Constitución Dominicana. Ha habido una paralización del desarrollo constitucional legislativo en la República Dominicana. Y yo rápidamente, esta tarde, tomaba algunas notas de esa reserva de ley. Por ejemplo, la ley sobre el régimen de adquisición y transferencia de la propiedad inmobiliaria en la zona fronteriza, que estará sometido a requisitos legales específicos que privilegien la propiedad de los dominicanos y dominicanas y el interés nacional. Esa ley, artículo 10, numeral 2 de la Constitución, ¿dónde está esa ley? Hay precedentes en México y en otros países de la protección de la zona fronteriza, donde debe ser la propiedad inmobiliaria esencialmente propiedad de los dominicanos. La nueva ley de libertad de expresión e información, artículo 49, numerales 1, 2, 3, 4 y 5, que habla del secreto de la fuente, la protección de la dignidad, del honor, la intimidad de las personas, una serie de cuestiones que estuvieron estimulándose y que no, ya se han olvidado. En tercer lugar, increíble, la ley de estímulos e incentivos para la promoción del deporte para todas y todos. La atención integral a los deportistas, el apoyo al deporte de alta competición, programas y actividades deportivas en el país y en el exterior, artículo 65, numeral 2, esa ley no está. Y fíjense ustedes lo que acabamos de hacer en atletismo, con Luguelín y con el hermano, y lo que están haciendo las virreinas del Caribe, el sub-19, el sub-21, y lo que han hecho las reinas, que han batallado en el voleibol. La ley sobre la concesión de indulto por el presidente de la República en su condición de jefe de Estado, los días 27 de febrero, 16 de agosto y 23 de diciembre de cada año, artículo 128, numeral 1, literal J. Se necesita una ley para los indultos. Eso no puede ser simplemente porque lo recomienda un grupo de damas o un grupo de religiosos que va a la cárcel con mucha caridad y mucha bondad y dice, él se arrepintió. Aquí hay gente que cometen crímenes enormes. Bueno, y se arrepienten a los 2 días, siempre hay siempre tiempo para el arrepentimiento, y entonces se ha borrado todo. Eso hay que reglamentarlo. La ley orgánica de determinación territorial, el artículo 195, toda la delimitación territorial para organizar el país. La ley relativa a la región, sus competencias, composición, organización, funcionamiento y número, el artículo 196. La ley sobre mecanismos directos de participación local,
referendo, plebiscito e iniciativas normativas municipales. Artículo 203, la participación local, la vida en los municipios, la primera escuela de democracia. Bueno, pero hay reglas. La ley sobre referendos nacionales para determinar todo lo relativo a su celebración y condiciones para la realización. Artículo 210. Eso es fundamental para que la gente pueda participar en las grandes decisiones sobre la orientación de las políticas públicas en la República Dominicana. Eso está en la Constitución. La ley sobre partidos políticos, que ha durado tanto y que los partidos no se deciden a aprobarla y que la ven, la miran, la manosean, la golosean, pero no se la aprueban, no se la jondean. Entonces, eso es el artículo 216. Ahora uno espera que en esta legislatura, he visto que el presidente de la Cámara de Diputados ha expresado que va a trabajar duramente en eso, con el liderazgo. Veo que la Junta Central Electoral y los partidos y la comisión del Senado, la comisión bicameral, están avanzando en eso. Pero fíjense una cosa, la Constitución tiene una reserva de ley sobre los sistemas de inteligencia del Estado. Hasta eso está en el artículo 261. Y no vaya que nosotros tenemos problemas ahora de todo tipo. De manera que yo voy a concluir, creo que me pasaba en un minuto, pero Eduardo me perdona, quizá el deseo que yo tenía de hablar aquí. A veces uno tiene esos deseos, y sobre todo con mis alumnos mis alumnos del máster de aquí, que no pude darle el curso por razones de salud y de viaje, y que tengo una deuda con ellos y que vamos a tener una conversación un día de esto. Yo les prometo agua de coco y algo más. Yo, terminando, quiero decir lo siguiente. La Constitución de 2010, modificada puntualmente en el tema de la reelección en el 2015, establece en el artículo 63, numeral 13, la enseñanza obligatoria de los valores patrios, de los derechos fundamentales, de las normas de convivencia pacífica y de la Constitución, en la enseñanza pública y privada. Eso ha sido una lucha, lograr lo que finalmente hemos logrado con el actual ministro de Educación, el ministro Navarro. Firmó un acuerdo con el Tribunal Constitucional el pasado año, el día 6 de noviembre, en horas de la mañana, y ya van a empezar los primeros módulos de enseñanza de la Constitución en las escuelas. Eso es una revolución. Eso es una cosa que va a ser la raíz de lo que yo llamo la generación constitucional. Y eso se complementa con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 2.600 sentencias que han incidido en sectores vulnerables, parceleros de la reforma agraria, protección a la mujer en materia de violencia intrafamiliar, protección de los bienes del dominio público del Estado, Cayo Levantado, patrimonio ecológico, Loma Miranda, que es la 169, eliminando la discriminación contra la mujer, el famoso plazo de espera de 10 meses para que la mujer divorciada se pudiese casar con otro hombre, mientras que el hombre al otro día se iba a gozar con la nueva esposa. La protección a la mujer en caso de unión consensuada, lo logramos en una sentencia. Con el Ministerio de Defensa le estaban negando a una compañera de vida la pensión de sobrevivencia de su fenecido esposo militar, y el tribunal, Laureana del Villar se llama el caso, le dijo, no, usted tiene que pagarle su pensión, la Constitución establece esa unión consensuada. La protección al derecho a la educación de niños. En ningún colegio puede sacar a un niño en el año escolar, durante el año escolar, porque el padre no pague. No, el niño no tiene la culpa, no es rehén de eso. Busque la forma de cobrarle al padre, pero el derecho a la educación está por encima de ese tipo de cosas. O sea, que yo no voy a seguir hablando de eso. Si yo me pongo a hablar de 2.600 sentencias del tribunal, pasamos varios días aquí conversando amenamente. Lo último que quiero decir es, yo estaba revisando la obra de Platón y me encontré con que Platón decía una frase que me pareció maravillosa para terminar esto. Estas pequeñas notas que yo tomé. Decía Platón,
Si el derecho es el dueño del gobierno, o sea, yo agrego, el gobierno sometido al derecho, el Estado de Derecho. Y si el derecho es el dueño del gobierno y el gobierno su esclavo, la situación es muy prometedora. Y los hombres, yo agrego, por supuesto, las mujeres, se benefician de todas las bendiciones que todos los dioses, en esa época se hablaba de dioses, no se habla como ahora de un solo Dios verdadero. Se benefician de todas las bendiciones que todos los dioses hacen llover sobre la tierra. Yo lo que digo es lo siguiente: si la Constitución es la dueña del gobierno y el gobierno se somete a la Constitución, la constitucionalidad se fortalece y los pueblos que viven en Constitución son más felices y más prósperos, porque la Constitución es la Biblia institucional de un pueblo. Y entonces hay una vieja expresión que dice Vox Populis, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Si la Biblia es la palabra de Dios y la Constitución es la palabra del pueblo, entonces la palabra del pueblo es fundamental para regular la vida de ciudadanas y ciudadanos en una patria más justa, solidaria, libre, independiente y soberana. Muchas gracias. Muy buenas noches, presidente Fernández. Un gran placer para mí estar de nuevo en este podio. Presidente de la Cámara de Diputados, presidente del Tribunal Constitucional, distinguidos magistrados del Tribunal Constitucional y de otras cortes, distinguido público, estudiantes de la maestría. Para mí, hablar después que el profesor Milton Ray Guevara es un verdadero problema y desafío, porque mientras lo escuchaba y lo veía me remontaba a 41 años atrás. 40. ¿Contemos? O quizá yo estoy contando mal. 76, 86, 96, 2006, 2010. 41 años atrás. Cuando él me dio derecho constitucional y tenía la misma energía, la misma vehemencia, el mismo entusiasmo que muestra todavía el día de hoy, como lo puso de manifiesto en su intervención que acaba de terminar hace unos minutos, con una gran elocuencia, con una gran profundidad conceptual. Y aquí debo hacerle un reconocimiento público al profesor Ray Guevara, porque la verdad es que uno en el transcurso de los estudios encuentra profesores que estimulan a uno, que inspiran a uno, que lo llevan mentalmente por mundos que uno quiere explorar y encontrar y desarrollar. Y la verdad que entre esos profesores, que en mi caso son pocos, algunos del colegio, otros de la universidad, otros cuando hice mi maestría, otros cuando hice mi doctorado, el profesor Ray Guevara está ahí en esa lista corta de esos profesores que me inspiraron y que me empujaron a explorar en este caso el derecho constitucional y la propia ciencia política, que me interesó mucho y siempre me ha interesado en el desarrollo de mis estudios. A nosotros nos han convocado para hablar de constitucionalidad y democracia. Usualmente uno le pasa como por encima los títulos de los paneles o de los eventos y uno termina diciendo lo que uno quiere decir, haciendo lo que uno quiere hacer, y no necesariamente poniéndole mucho caso a lo que lleva el título de un panel o de un evento. Pero en esta oportunidad quise desentrañar la razón de ser de la convocatoria con el título Constitucionalidad y Democracia. Y me hacía la pregunta, como parte de la reflexión, de si realmente hay una relación necesaria entre una cosa y la otra. Si la democracia tiene que llevar necesariamente la constitucionalidad y viceversa.
si son, digamos, elementos consustanciales uno y el otro. Y uno tiende a pensar que las cosas son así, pero no necesariamente lo son. Hay un gran pensador de origen ruso, pero que hizo su vida académica en Gran Bretaña, en la Universidad de Oxford, que se llama Isaiah Berlin, que escribió un fascinante ensayo que a quienes no lo han leído le invito a que lo lean, que se llama Libertad positiva versus libertad negativa, en el que dice que la libertad positiva responde a la pregunta de ¿quién me gobierna a mí? Y la libertad negativa responde a la pregunta de ¿hasta dónde puede llegar ese quien me gobierna a mí? Dice que son dos preguntas distintas, obedecen a lógica distinta y que, por tanto, hay que pensarlas de manera distinta, de manera separada, aunque en algunos momentos, histórica y conceptualmente, hayan confluido. La democracia como tal, estrictamente hablando, más bien responde a la primera pregunta, es decir, ¿quién me gobierna a mí? La democracia es la manera como se resuelve la cuestión de que el pueblo participa en la conformación del poder, porque previo a la democracia el poder era conformado de una manera distinta, por determinación divina o por la tradición monárquica, pero no había una legitimidad popular, la autoridad no derivaba su legitimidad del pueblo, sino de otro factor. Entonces la democracia, como forma de estructuración de poder, responde a la primera pregunta, es decir, ¿quién me gobierna a mí? La democracia no es más que decir, el pueblo es la fuente de autoridad, la fuente de soberanía sobre la que descansa un gobierno legítimo. Sin embargo, la otra pregunta no necesariamente queda respondida por la democracia, es decir, ¿hasta dónde puede llegar quien me gobierna a mí? La democracia es la regla de la mayoría, pero la estructuración del sistema de gobierno no se da solo en torno a la regla de la mayoría, sino que incorpora otros elementos, otros valores, otros principios. Y esos son el respeto a los derechos de las personas, a los derechos de las minorías, de modo que la democracia no se convierta en una tiranía de la mayoría. De hecho, muchos pensadores liberales del siglo XIX, podemos mencionar a Alexis de Tocqueville, a Benjamin Constant, a John Stuart Mill, fueron muy escépticos de la democracia seca en sí misma, porque entendían que la democracia podía convertirse en una tiranía. Alexis de Tocqueville utilizó la expresión de un despotismo suave, el despotismo de que el pueblo mismo se da su gobierno y luego el gobierno oprime a las personas, y utiliza el concepto de despotismo suave. De modo que estos pensadores liberales tuvieron un escepticismo, no es que descreían de la democracia, pero tenían un escepticismo respecto de la democracia. Y se plantearon entonces cómo dar respuesta a esta cuestión de hasta dónde puede llegar quien me gobierna a mí. De hecho, una de las grandes preguntas formuladas en la filosofía política se la hace John Locke en el ensayo, el segundo tratado sobre el gobierno civil, cuando entra en polémica con Thomas Hobbes, que es el primero que habla del gobierno producto del pacto, de ciudadanos, de personas en condición de igualdad, que crean el poder mediante el consenso, cuando él dice, estoy de acuerdo con todo eso, pero ¿qué clase de gobierno es de qué se trata? Haciéndose la pregunta de que si el gobierno no estaba limitado por el derecho, si el gobierno no respetaba los derechos de las personas, entonces ese gobierno podía derivar en una estructuración autoritaria, aunque tuviera la legitimidad del pueblo. Y eso era lo que en definitiva terminó Thomas Hobbes con un gobierno de tipo autoritario, de tipo monárquico, autoritario, aun cuando tuviera, no monárquico, pero al menos autoritario, aun cuando tuviera la base popular.
Entonces, el constitucionalismo viene precisamente a tratar de dar respuesta a estas interrogantes. ¿Cómo conciliar elementos que uno cree que siempre han estado de la mano, pero no siempre necesariamente han estado de la mano, ni conceptualmente ni históricamente? Aunque ya uno, en el siglo XXI, que somos beneficiarios de avances culturales, políticos, filosóficos, etcétera, damos como válido que estos elementos siempre hayan estado unidos, pero no lo han estado como tal. Ahí viene el papel del constitucionalismo, que procura integrar, no siempre lo hace de manera equilibrada, no siempre lo ha hecho de manera perfecta, nunca será perfecto, estos diferentes componentes, es decir, cómo articular la tradición democrática, que es el autogobierno del pueblo, con la tradición liberal, que hace referencia a la limitación del poder y al respeto a los derechos de la persona. O sea, son dos tradiciones que confluyen en el constitucionalismo y que luego incluso se incorpora un tercer elemento, si quisiéramos llevar la discusión en esa dirección, más del siglo XX, que es el componente social, cuando se incorporan otros derechos en el orden económico, social y eventualmente se expanden a otros ámbitos como lo cultural, lo medioambiental, etcétera, etcétera. Pero en la tradición más clásica, lo que tenemos es el elemento democrático, el autogobierno del pueblo, y el elemento liberal, que es la limitación del poder con base en la ley y la protección de los derechos fundamentales. Entonces, ahí es que surge, con ese trasfondo, es que surge la cuestión de, una vez se tiene una constitución que juega esos elementos, cómo se lleva a cabo el control constitucional, cómo se ejerce eso para que esa constitución que tiene esos elementos, tanto democráticos como liberales, pueda tener vigencia efectiva. Cómo evitar que la democracia no se convierta, por ejemplo, en tiranía de la mayoría, o viceversa, que los derechos, digamos, los valores liberales no se lleven a cabo a expensa del elemento democrático, porque también eso es posible. Pensemos nosotros, por ejemplo, en una dictadura como la de Pinochet, donde había una gran protección y auge del derecho de la propiedad individual, por ejemplo, pero había una negación del elemento democrático. Y ahí es que entonces entra esa figura siempre compleja y controversial que ya también hoy día damos como sentada, como incontestada, pacífica, que es la del control constitucional, como eje clave de ese proceso de hacer valer la Constitución, que no es otra cosa que hacer valer los valores que están contenidos en la Constitución. Y aquí se dieron esta cuestión, el profesor Ray Guevara tocó estos aspectos tanto en el plano teórico como en el plano de la República Dominicana. Yo voy a ser más sucinto en eso, pero no quiero dejar de tocar algunos elementos más que todo teóricos y no tanto de la historia dominicana, porque él lo cubrió bastante bien esa parte de cómo se articuló el control constitucional aquí. Pero sí quiero hacer mención cómo esta cuestión se fue afirmando, a mi modo de ver, en la tradición norteamericana, desde un principio, a diferencia de la europea, desde un principio, los fundadores de Estados Unidos tuvieron claro que la constitución que estaban adoptando tenía que tener un papel efectivo y tenía que ser rectora del resto del ordenamiento jurídico del Estado. Le voy a leer, como yo me hice la idea de que esto iba a ser para el grupo de estudiantes cuando me invitaron, y no me imaginé que iba a ser una conferencia así abierta. Traje notas que normalmente no hago cuando se trata de conferencias abiertas, como si fuera una clase, y me lo perdona, por favor, pero traje algunos párrafos que nos ilustran cómo se fue articulando esto teórica, práctica, institucionalmente, esto que hoy conocemos como control constitucional. Cuando se adopta la Constitución de Estados Unidos, hubo tres figuras, especialmente dos, que salieron a explicar la Constitución, a
a enseñar la Constitución y a justificar ese nuevo texto, respecto del cual había mucho escepticismo. Uno fue James Madison, el padre de la Constitución norteamericana, porque es el que lleva el Plan de Virginia a la Convención de Filadelfia. John Jay, que es el que menos escribe sobre eso, por el segunda figura, y Alexander Hamilton, que se ha vuelto muy famoso últimamente con la obra de Broadway. Usted lo vio, presidente, ya. La obra de Broadway llevada tipo rap, que ha causado furor alrededor de Estados Unidos y muy seguida y muy comentada y demás. Bueno, pues Alexander Hamilton posiblemente tenga el mérito de ser la persona que por primera vez articula ese concepto que nosotros llamamos control constitucional, término que no existe en inglés. No, uno le dice en una clase de derecho constitucional constitutional control, y ellos no van a saber lo que es eso, porque se habla ya del judicial review, que es la revisión judicial. Él dice en uno de sus artículos de el Federalista, el de Federalist Papers, que dice: no hay proposición que se apoye sobre principios más claros que la que afirma que todo acto de una autoridad delegada, ya pensemos en los poderes constituidos, de una autoridad delegada, contrario a los términos del mandato con arreglo al cual se ejerce, y ese mandato con arreglo al cual se ejerce no es otra cosa que la Constitución, es nulo. Por lo tanto, ningún acto legislativo contrario a la Constitución puede ser válido. Negar esto equivaldría a afirmar que el mandatario es superior al mandante, que el servidor es más que su amo, que los representantes del pueblo son superiores al pueblo mismo, y que los hombres que obran en virtud de determinados poderes pueden hacer no solo lo que estos no permiten, sino incluso lo que prohíben. Y más adelante dice: la interpretación de las leyes es propia y peculiarmente de la incumbencia de los tribunales. La interpretación de las leyes es propia y peculiarmente de la incumbencia de los tribunales. Una Constitución es de hecho una ley fundamental, y así debe ser considerada por los jueces. A ellos pertenece, por lo tanto, determinar su significado, así como el de cualquier ley que provenga del cuerpo legislativo. Y si ocurriere que entre las dos hay una discrepancia, debe preferirse, como es natural, aquella que posee fuerza obligatoria y validez superiores. En otras palabras, debe preferirse la Constitución a la ley ordinaria, la intención del pueblo a la intención de sus mandatarios. Nosotros escuchamos eso una noche como hoy y nosotros decimos: pero eso nosotros lo sabemos, o sea, eso está bien. Pero hay un detallito, que esa fue la primera persona que dijo eso. Fue la primera persona que articuló conceptualmente esta noción de que, primero, hay una Constitución; segundo, que la Constitución es una norma; tercero, que es una ley fundamental, es decir, una norma superior. O sea, que el concepto de ley fundamental no se lo inventó Kelsen, se la inventaron los norteamericanos en el contexto de la Constitución norteamericana. Siguiente, que a los tribunales, a los jueces les correspondía interpretar la ley, es decir, no son simples autómatas que aplican de manera mecánica la ley, sino que les correspondía interpretarla, y que cuando hay un conflicto de ley y hay una superior a la otra, tiene que prevalecer la superior a la inferior, es decir, la Constitución a la ley ordinaria o a cualquier otro tipo de norma por debajo de la Constitución. Así toma forma por primera vez esta noción de que la Constitución es superior, y hay que ese ejercicio se hace para que la autoridad delegada, es decir, los representantes del pueblo a nivel legislativo, a nivel ejecutivo y demás, y los otros poderes, pues no se extiendan en sus atribuciones, en sus poderes, en sus facultades. Y si lo hacen, se encuentran con que ahí hay una Constitución que le dice: usted no puede cruzar esa raya, usted tiene que echarse para atrás de nuevo. Lo mismo con respecto a los derechos de las personas. Esta misma noción, el profesor Rey Guevara habló de la sentencia famosa de John Marshall en Marbury versus Madison, y también yo tenía aquí unos párrafos que me parecen tan bien logrados. Perdonen si lo canso al leer estos pasajes, pero no me voy a tomar mucho tiempo. Y este pasaje que le quiero leer dice así: 1803, la anterior fue 1789. O sea, estamos hablando de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando se articula esto en Estados Unidos. Dice Marshall: los poderes de la legislatura están definidos y limitados. Y para que estos límites no se confundan o olviden, la Constitución es escrita.
con qué objetos son limitados los poderes y a qué efectos se establece que tal limitación sea escrita, si ella puede, en cualquier momento, ser dejada de lado por los mismos que resultan sujetos pasivos de la limitación. Si tales límites no restringen a quienes están alcanzados por ellos y no hay diferencia entre actos prohibidos y actos permitidos, la distinción entre gobierno limitado y gobierno ilimitado queda abolida. Hay solo dos alternativas demasiado claras para ser discutidas. O la Constitución controla cualquier ley contraria a aquella, o la legislatura puede alterar la Constitución mediante una ley ordinaria. Entre tales alternativas no hay términos medios. O la Constitución es ley suprema, inalterable por medios ordinarios, o se encuentra al mismo nivel que las leyes y de tal modo, como cualquiera de ellas, puede reformarse o dejarse sin efecto siempre que al Congreso le plazca. Si es cierta la primera alternativa, entonces una ley contraria a la Constitución no es ley. Si en cambio es verdadera la segunda, entonces las constituciones escritas son absurdos intentos del pueblo para limitar un poder ilimitable por naturaleza. Que hizo esa cita cuando exponía. Es decir, que aquí se articula de manera clara y precisa el rol de la Constitución, de donde se desprenden los poderes constituidos. Estos tienen sus poderes delimitados, limitados por la Constitución y las leyes, y si se sobrepasan, hay una Constitución que los limita, y por tanto, ahí está el papel de las Cortes para controlar a estos poderes. Ahí mismo es una sentencia hermosa cuando habla de la interpretación de la norma, la relación de la Constitución y la ley, etcétera, etcétera. En la tradición europea esa discusión no se da. Si bien es cierto que siempre nos referimos a la Revolución Francesa con mucha admiración, en una ruptura de un viejo orden a un nuevo orden sustentado precisamente en la legitimidad del pueblo, sin embargo, es un proceso que queda abortado en el poco tiempo, y los europeos no se plantean la cuestión de la supremacía de la Constitución en los mismos términos que en Estados Unidos se planteó cuando surge la Constitución de 1787 en adelante. No se plantea porque ya predomina durante más de un siglo y medio el concepto de primacía parlamentaria, el legicentrismo, para utilizar un término del magistrado Rey Guevara, y la Constitución era un referente más bien para establecer los poderes, vamos a decir, o las funciones de los órganos del régimen político. Es ya entrado el siglo XX cuando se da la discusión del papel que puede desempeñar la Constitución en relación a los demás poderes, y ahí es el famoso debate entre Hans Kelsen y Carl Schmitt. Carl Schmitt sostenía que sí, efectivamente, ellos descubren en el siglo XX, 1910, 1920, descubren que la Constitución existe y hay que darle un valor, y alguien tiene que darle valor a la Constitución. Carl Schmitt decía, hay que buscar un poder neutro que pueda hacer valer la Constitución. Es un concepto que Benjamin Constant había utilizado a principios del siglo XIX, y él dice, el poder neutro es el Ejecutivo. Ese es el que debe hacer valer la Constitución, y frente a las leyes, frente a las normas de los gobiernos locales, etc. Y Kelsen dice, no, eso no puede ser, porque el Ejecutivo también puede ser un violador de la Constitución. Y es ahí donde surge la idea de crear un tribunal constitucional al margen de los poderes tradicionales, el concepto de extrapoder, el concepto de tribunal constitucional, que le dan a ellos en ese momento una connotación más política que jurídica, porque la idea era hacer valer la Constitución frente a los diferentes poderes. Y ahí surge la tradición europea de tribunales constitucionales, aunque Francia se apartó de esa tradición y creó un Consejo Constitucional con rasgos muy particulares, pero se separa de la tradición de Estados Unidos, que le da a las Cortes de Justicia y en último término a la Suprema el papel de controlar la Constitución. En Europa eso se le da al Tribunal Constitucional. Nosotros en República Dominicana estamos en una confluencia de tradiciones porque nos desarrollamos con la tradición norteamericana de Estados Unidos de control difuso de constitucionalidad, en la que cada juez es un juez de la constitucionalidad, pero ahora tenemos una jurisdicción especializada, es decir, un tribunal constitucional, y aquí está el presidente del tribunal, varios magistrados, que tienen ese papel
de control constitucional, de intérprete último y fijador último del sentido de la Constitución. Yo recojo un poco ya mis reflexiones, volviendo a la pregunta original, ¿hasta qué punto hay una compatibilidad necesaria e inevitable entre democracia y constitucionalidad? En realidad, esto no ha sido tan pacífico. De hecho, hay quienes consideran con razón que la técnica, y este no es un término muy feliz, pero la técnica del control constitucional, es decir, la capacidad de que alguien, un juez, un tribunal, personas no electas por el pueblo, le pueda decir a esos que son electos por el pueblo, legisladores, ejecutivos, órganos municipales que generan normas, alguien no electo por el pueblo, ya sea un juez ordinario o un tribunal constitucional, le diga a esos electos por el pueblo, usted se ha extralimitado, usted no podía hacer lo que usted hizo. Eso ha sido considerado como un factor, uso el término que han usado algunos autores, contramayoritario. Es decir, el control constitucional que es consustancial a la vigencia de la constitucionalidad es un elemento que ha sido interpretado como un factor contramayoritario. Es decir, que más que ser la expresión propia de la democracia, es un factor limitante a la democracia, porque la democracia perfectamente puede irse por un camino en el que la mayoría pueda convertirse en un factor de tiranía. Por ejemplo, que una mayoría que sea de una creencia religiosa quiera abolir la creencia de otras personas, quiera reducir, limitar o eliminar las libertades de otros para tener su propia creencia, creer en su propio Dios o tener su propio estilo de vida, etcétera, etcétera. De modo que ahí viene la discusión entre democracia y control constitucional y constitucionalidad. De hecho, la gran interrogante siempre es, y nunca va a ser resuelto, ¿hasta dónde entonces puede llegar el poder de los jueces? Es decir, ¿cómo es posible que, y hasta dónde personas no electas puedan decirle a las personas electas, a los representantes del pueblo, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer? Y ahí viene el gran desafío, que es cómo los tribunales constitucionales y las propias cortes de justicia que ejercen la labor de control constitucional tienen la legitimidad o adquieren la legitimidad o la mantienen para que puedan llevar a cabo esa labor y que la sociedad, todos nosotros, la comunidad, pueda decir, sí, los respetamos. Lo que ellos dijeron tiene no solamente un valor formal, sino que tiene un valor real, material, y eso nosotros los acatamos porque tiene legitimidad. Eso es un desafío enorme porque la legitimidad, como decía Alexander Hamilton en el texto que le leí 2 parrafitos, pero él decía que las cortes no tienen ni el dinero, porque no hacen apropiación del dinero, ni tampoco tienen la espada, porque no tienen el poder del Ejecutivo, sino que tienen como poder únicamente el discernimiento. De modo que es con el razonamiento de los jueces que se genera la legitimidad de sus decisiones y de su accionar. De todos modos, la reflexión que quiero dejar en la discusión, en esta actividad, es que solemos pensar que hay una relación necesaria entre democracia y control constitucional, por ejemplo, que es el concepto mismo de constitucionalidad, pero no siempre ha sido así, y que para garantizar otros valores que no sea solamente el autogobierno del pueblo, es decir, el pueblo formado por la mayoría de electores, sino que hay valores que hay que aislar del poder de las mayorías, como son las libertades de las personas, los derechos fundamentales de las personas, para poder proteger esos otros valores que definen nuestra esencia o nuestra existencia. Existe una constitución escrita que plasma esos derechos y que limita el poder de los poderes constituidos, de modo que haya la posibilidad de compaginar esos factores, esos elementos que Isaiah Berlin decía como libertad positiva y libertad negativa. En República Dominicana, y ahí sí no voy a entrar en muchos detalles, hemos tenido una larga historia en lo que tanto la libertad positiva como la libertad negativa por décadas tuvieron un déficit en la República Dominicana porque o nos faltaba democracia o nos faltaba libertades y derechos, pero yo creo que
hemos avanzado mucho. Tenemos una nueva constitución, la constitución de 2010, que es una constitución que sintetiza muchas aspiraciones y que ha redefinido la configuración institucional con el Tribunal Constitucional como eje del control constitucional, intérprete último de la Constitución, y creo que tenemos una basamenta importante para seguir adelante construyendo no solamente y consolidando la democracia, sino en un sentido más amplio, la democracia y el Estado de Derecho. Muchas gracias. Bueno, en los próximos 60 minutos, mentira, voy a ser muy breve para llegar a esa parte interactiva que yo creo que es lo que buscamos en un foro como el que tenemos esta noche, que es una magnífica ocasión para debatir dos temas importantísimos como, bien decía Flavio, constitución y democracia, constitucionalismo y democracia. Y debemos partir de que son dos conceptos diferentes. La Constitución, partiendo del artículo 6 de nuestra Carta Sustantiva, que señala que la Constitución es una norma suprema, o sea, parte de un concepto normativo de Constitución. Constitución como límite al poder, y la democracia, en la definición de Lincoln, como gobierno del pueblo por y para el pueblo. Entonces, en un Estado constitucional no hay un poder absoluto, por la idea de Lord Acton de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, por lo tanto, ni siquiera el poder democrático, el poder popular, puede ser un poder absoluto. Y por eso toda constitución, en el sentido normativo, es una constitución que establece un sistema de frenos y contrapesos, lo que los norteamericanos llaman un sistema de check and balances para contrapesar ese poder que aún viniendo del pueblo, incluso hay un autor que señala, creo que Tocqueville, que con mucho más razón, por ser un poder democrático, puede ser mucho más tiránico y autoritario que el poder de un solo hombre, por la idea de que pesa más millones de botas sobre la espalda de una persona que la bota de un solo dictador o de un solo tirano. Además, por el hecho de que ese despotismo suave, como decía Flavio, está legitimado por venir del pueblo. Entonces, son dos conceptos: constitución como límite al poder político, constitucionalismo, constitución, que se mezclan armónicamente, no en conflicto como lo ve Carl Schmitt, sino armónicamente como lo ve Jürgen Habermas, en la democracia constitucional. Porque en un Estado constitucional democrático, los derechos de participación política están constitucionalmente reconocidos y la propia Constitución establece esos límites al poder, que son básicamente el sistema de derechos fundamentales, que son los que contiene el título 2 de nuestra Constitución, pero también la propia organización del poder, porque precisamente la separación de poderes tiene como fundamento la protección de los derechos fundamentales de la persona, tal como aparece este principio, tanto en el preámbulo de nuestra Constitución como en el artículo 7, cuando se consagra el Estado social y democrático de derecho y los valores supremos que le sirven de fundamento. Entonces, digamos que la democracia constitucional son los derechos políticos constitucionalmente reconocidos y los mecanismos democráticos como los partidos, como las elecciones, que son mecanismos democráticos constitucionalmente conformados. Fíjense que la Constitución de 2010, porque hay que señalar que aunque técnicamente la Constitución que tenemos es la Constitución de 1966, reformada en 1994, reformada en 2002, diciembre de 2002, reformada en 2010 y 2015, se trata de una reforma integral y como se trata de una Constitución nueva reformada, la Constitución de 2010 es la que produce el cambio conceptual, pues esta Constitución de 2010
consagra o constitucionaliza expresamente a los partidos como las organizaciones que articulan la voluntad popular. De manera pues que en nuestra Constitución de 2010 y conforme la teoría constitucional, constitucionalmente adecuada a la Constitución que tenemos, no una teoría constitucional de un autor, sino la teoría para entender cómo funciona el motor constitucional dominicano, es una democracia constitucional, una democracia constitucionalizada. Y esto nos lleva entonces a la pregunta sobre el poder constituyente. El poder constituyente en un Estado constitucional y democrático es un poder constituido, no es un poder que está por encima del ordenamiento constitucional. El poder constituyente es un poder de reforma que está constitucionalmente enmarcado, porque el sistema constitucional es un sistema autorreferencial, no hay ninguna demanda ciudadana que pueda ser constitucional si no es traducida en términos constitucionales. Y para traducirla en términos constitucionales necesita o ser incorporada en un precedente constitucional vinculante del Tribunal Constitucional o en un texto incorporado a través de un mecanismo de reforma. Pero ¿qué pasa? Que los abogados tenemos 200 años viviendo en el mito del poder constituyente originario, indivisible, único, omnipotente, omnisciente, omnipresente, que configuró el cura Sieyès durante la Revolución Francesa y que Carl Schmitt actualiza o recarga en su teoría de la Constitución de 1928. Pero el poder constituyente constituido, contemplado por el título de la reforma constitucional de nuestra Constitución, no es un poder absoluto, porque tiene que comportarse, tiene que actuar conforme la propia Constitución, conforme las mayorías que establece la propia Constitución, los plazos y los procedimientos de la Constitución. Por eso, el poder constituyente es un poder constituido y por eso la reforma constitucional es un mecanismo constitucionalmente conformado y por eso el Tribunal Constitucional puede controlar la constitucionalidad del proceso de reforma constitucional. Cuando la Constitución habla de que ningún poder podrá suprimir la reforma constitucional, se refiere a que no puede ser el poder usurpado por fuerza militar, por requisición armada, pero en modo alguno que los poderes constituidos que tienen a su cargo la justicia constitucional, como es el caso del Tribunal Constitucional, no puedan declarar inconstitucional una reforma. Ya hay una discusión grande sobre si una vez que se ha modificado la Constitución es posible controlar la constitucionalidad de la Constitución, pero particularmente yo pienso que sí. La Asamblea Nacional Revisora convierte a la República Dominicana, por obra y gracia de una reforma constitucional, en una monarquía eclesiástica militar, lógicamente que se ha violado la cláusula de intangibilidad contemplada por el artículo 268 de la Constitución, el principio republicano, democrático de gobierno, y aunque ya se haya vuelto constitucional la reforma, se puede perfectamente declarar inconstitucional la Constitución. Pero sobre eso hay posiciones encontradas, prevaleciendo en la doctrina dominicana la idea de que una vez reformada la Constitución no es posible controlar la constitucionalidad de la misma. Pero eso es peligroso, porque eso nos lleva al camino venezolano en donde precisamente se produce lo que Alan Brewer llama el golpe de Estado constituyente, porque bajo ese pretendido carácter originario, omnipresente, omnisciente, omnipotente, absoluto, unitario, extraordinario y excepcional que Sieyès y Schmitt le dieron al poder constituyente, inspirados en los atributos de la divinidad, porque Sieyès era un cura, pues se dice, no, el poder constituyente lo puede todo, como lo es usurpar los poderes constituidos y pasar a gobernar el país, a ser poder ejecutivo, a ser poder legislativo y a ser poder judicial. Y para eso creo que está el juez constitucional como un freno a esa posibilidad. ¿Por qué? Porque en un Estado constitucional ni siquiera el poder constituyente está por encima de la propia Constitución, salvo si hay un golpe de Estado, si hay una revolución, una intervención, una sonada militar donde se interrumpe el orden constitucional y surge
ex nihilo, from scratch, como dicen los norteamericanos, un nuevo orden constitucional que ya no puede remitirse en la cadena de la legitimidad democrática ni de la legitimidad constitucional a esa norma suprema de ese orden jurídico kelseniano. Pero allí donde hay una constitución y como República Dominicana, donde no se ha interrumpido el orden constitucional desde 1966, ni siquiera como ocurrió en el año 1994, cuando hubo un recorte de periodo, ni siquiera puede uno decir que hay un poder por encima de la Constitución. Aunque hay que señalar que, contrario a lo que dice el tercer manifiesto publicado por un grupo de intelectuales y activistas, en el 94 hubo un quebranto constitucional al recortarse el periodo, justificado de modo por una sola vez, excepcionalmente, por el trauma electoral y el hecho de que una claque política quería prolongarse en el poder a la mala. Y, lógicamente, eso significó una operación de cirugía mayor, inducir un coma en el cuerpo político, pero ese no es el mecanismo para la toma de decisiones políticas en una democracia como la dominicana, que mal que bien celebra elecciones cada 4 años, mal que bien tiene un principio de separación de poderes y mal que bien tiene sus instituciones funcionando en plena estabilidad y con orden público. Entonces nos lleva esto a la Asamblea Revisora y la Asamblea Constituyente, porque hay un mito de que la Asamblea Constituyente, la Constituyente Popular, tiene una legitimidad y una idoneidad política y una legitimidad mayor que la Asamblea Revisora. Y no es así, porque la Asamblea Revisora y la Asamblea Constituyente son hermanas de padre y madre. ¿Por qué? Porque ambas parten del mismo prejuicio antipopular y antidemocrático de que el pueblo no puede dotarse directamente de su constitución, de que el pueblo no puede elaborar su constitución, no puede votar su constitución, y como el pueblo es un ente desorganizado, como dice Schmitt, es una magnitud política que no puede ser articulada jurídicamente, se necesita un representante, llámese Asamblea Revisora o llámese Asamblea Constituyente, para que haga la Constitución. Entonces, la Constituyente Popular no tiene una legitimidad mayor que la Asamblea Revisora, porque ambos, tanto los legisladores de la Asamblea Revisora como los constituyentes de la Asamblea Popular, son elegidos por el pueblo y son representantes del pueblo para hacer una constitución, en el caso de la constituyente, y en el caso de la Asamblea Nacional Revisora, miembros del Poder Legislativo sesionando como miembros de la Asamblea Nacional Revisora. Pero no tiene mayor legitimidad la Constituyente Popular sobre la Revisora. El mecanismo más democrático, más participativo y más popular de elaborar una Constitución es el que está en la Constitución Dominicana, el referendo constitucional, que es el gran aporte de la Constitución de 2010 en el diseño de instrumentos de alta precisión para la reforma constitucional. El referendo sí tiene una mayor legitimidad democrática que la propia Constituyente Popular. Lo que pasa que se quiere seguir atribuyendo a la Constituyente Popular ese carácter absoluto, omnímodo, omnisciente, omnipotente, absoluto, ilimitado. ¿Para qué? Para inducir al coma al cuerpo político, para realizar una operación de cirugía mayor, para usurpar los poderes constituidos y para que la constituyente, con esa supuesta mayor legitimidad, pase a gobernar, usurpando, alterando el orden constitucional y llevándonos a lo que hemos llamado el adanismo, que es crear el mundo constitucional desde cero, que es el sustituto del partidismo, para llevarnos finalmente a lo que se quiere, que es el mesianismo, el Salvador, que en 1930 fue Trujillo y que ahora, en 2017, no sabemos quién es. Pero usted lee Manifiesto 1, Manifiesto 2 y Manifiesto 3 y se toma la plataforma del arielismo y la plataforma del Partido Nacionalista de Américo Lugo y ustedes verán presente ahí la idea de un nuevo orden democrático, la idea de que los partidos no sirven y la idea de que se necesita el hombre para que lleve a su propia legalidad a la República Dominicana.
Eso se puede proponer políticamente, pero no se le puede dar, como dice el manifiesto, el tercer manifiesto, con ese nombre maoísta de que florece el futuro, que nos recuerda a el movimiento de las flores de 1956-57, que fue la crítica que fomentó Mao Zedong al régimen chino, que fue una crítica que se fomentó para saber quiénes eran los opositores, para luego encarcelarlos y reprimirlos. Ese nos recuerda a ese título del tercer manifiesto. Muy peligroso el tercer manifiesto, al igual que el primero, al igual que el segundo. Y si es el primero, el segundo y el tercero, el cuarto y el quinto, no sé cómo vendrán, pero para mí son realmente preocupantes. Entonces esto nos lleva al control de constitucionalidad, que es realmente concreción de la democracia. Aquí realmente yo, con el mayor respeto, toda la literatura de que el control constitucionalidad, de que el judicial review es contramayoritario, yo realmente no la suscribo, porque el control de constitucionalidad lo que busca precisamente es garantizar la voluntad popular expresada en la Constitución. Cuando el Tribunal Constitucional declara inconstitucional una ley, está haciendo realidad la voluntad popular del pueblo expresada en el Congreso Nacional, que votó, en este caso, como Asamblea Revisora, una Constitución, voluntad que prevalece sobre la voluntad legislativa ordinaria. Pero también el Tribunal Constitucional es garante del Estado de Derecho. Y aquí hay que señalar que uno de los elementos más novedosos de nuestro Tribunal Constitucional es que el Tribunal Constitucional Dominicano ya se ha salido de la lógica de, como decía Kelsen, de que tiene que ser un legislador negativo. Y como bien lo garantiza el artículo 47 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ha ido creando derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional Dominicano crea derechos. Ellos podrán decir que ellos están ampliando, que ellos están interpretando, pero ellos están creando derechos, están descubriendo derechos si partimos de que la actividad jurisdiccional es una actividad cognoscitiva, pero si somos kelsenianos, en verdad, porque los positivistas como Kelsen reconocen que el juez tiene un papel creador de derechos, no tienen ningún problema. El problema viene porque en el positivismo clásico esa creación se realiza al margen de toda ponderación, mientras que en el neoconstitucionalismo la creación, por ejemplo, de un derecho fundamental implícito, voy a citar dos, el derecho a la buena administración, que es un derecho legal, que el Tribunal Constitucional dijo que es un derecho fundamental, y recientemente una sentencia importante que hay que leerse, cuyo número no me acuerdo, pero que reconoce el derecho a la visita conyugal de los presidiarios como un derecho fundamental implícito. Eso es un dato importantísimo y que realmente coloca a nuestro Tribunal Constitucional entre las cortes constitucionales que tienen un mayor rol creador. Pero para eso tenemos que abandonar el complejo de lo nuestro, que decía Antonio Saglul, que tenemos nosotros, que entendemos que todo lo mejor es de fuera, ¿no? El Tribunal Constitucional también da lecciones jurisprudenciales que contribuyen al derecho constitucional comparado. Una gran discusión que vamos a ver cuando comience la nueva edición de la maestría, posiblemente en enero de este año, que ya está abierta, de doble titulación con París Primero, es el tema de constitucionalismo popular. Lo que señalaban tanto el magistrado Ray Guevara como el profesor Flavio Badrío, el constitucionalismo popular, el constitucionalismo que asume incluso el control de constitucionalidad como una justicia para favorecer la participación democrática, que no es lo mismo que el populismo constitucional. Y termino para pasar a las preguntas con lo que decía el profesor Ray Guevara, que no es lo mismo tener constitución que vivir en constitución. Porque cuando se vive en constitución, como decía Zagrebelsky, tú puedes hasta prescindir del documento mismo, como ocurre en Inglaterra, que no tiene una constitución escrita. Pero el sentimiento constitucional es tan fuerte en Inglaterra, su cultura constitucional, su sentimiento constitucional, su patriotismo constitucional, es tan fuerte, tan intenso, que puede prescindir de la Biblia misma, puede prescindir del texto mismo. Y creo
que nosotros, en la tradición de Eugenio María de Hostos, que a los que son más chiquitos que ustedes, yo siempre le digo que no es un luchador de lucha libre, a pesar de que la lucha libre se celebraba antiguamente en el Parque Eugenio María de Hostos, sino que es nuestro gran constitucionalista, a pesar, bajo reserva de mi amigo Pellegrín y Vinicito, de que nuestro gran constitucionalista es puertorriqueño, Eugenio María de Hostos. Y sus lecciones de derecho constitucional siguen siendo hoy una obra clave. Eugenio María de Hostos decía, como el secreto masón, mientras más entran, más son. Es decir, mientras más gente disfruta sus derechos, esos derechos tienen más vigencia. Y ese es el puente para que el deber ser constitucional se vuelva a ser constitucional, para que la constitución de papel, la constitución de los libros, se vuelva realmente esa living constitution, esa constitución viviente. Lógicamente, eso implica que el derecho constitucional hay que pensarlo a la luz del artículo 8, que señala en nuestra Constitución que la función esencial del Estado es la protección de los derechos de la persona, pero no cualquier protección, sino la protección efectiva del artículo 8 de nuestra Constitución, de 38, que señala que el Estado se organiza para la protección real y efectiva de los derechos, cuando el 39, numeral 3 de la Constitución señala que el Estado adoptará las políticas jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva. Y cuando el 68 señala que las garantías fundamentales son los mecanismos para lograr la efectividad de los derechos, lo que significa que no por casualidad la primera garantía fundamental se llama tutela judicial efectiva, porque la tutela judicial que se quiere no es cualquier tutela, tutela de la boca para afuera, tutela de papel, sino tutela real y efectiva, cosa que la ley orgánica del Tribunal Constitucional, sabiendo que este es un país que se caracteriza porque amplios segmentos de la población viven en situación de discriminación, viven en situación de desigualdad, de marginalidad, señala que no basta para que la tutela judicial sea efectiva darle tutela a todos como si todos fuéramos iguales, sino que la tutela tiene que ser diferenciada. Lo que es urgente tiene que ser atendido urgentemente a través del amparo. Lo que es colectivo tiene que ser atendido colectivamente a través del amparo colectivo. Y así las diferentes minorías, los diferentes sectores sociales tienen que ser atendidos. Ese es el derecho constitucional de la efectividad. Y un derecho constitucional de la efectividad significa que tenemos que someter a derechos no solamente a los poderes públicos, sino, como dice Ferrajoli, a los poderes privados, a los grandes consorcios de medios de comunicación, a las organizaciones transnacionales, a las corporaciones, pero incluso a esos poderes fácticos, a esos poderes salvajes de la criminalidad transnacional. Entonces hay que repensar el principio de la separación de poderes para un constitucionalismo de derecho privado. Y lo más importante, la gran pobreza del derecho constitucional dominicano durante mucho tiempo ha sido que no ha sido concebido como un derecho constitucional de la lucha contra la pobreza. Y por eso la Constitución se queda en élites, se queda en círculos, porque el ciudadano de a pie, el que camina por la calle, no siente que esa Constitución le toca. Creo que en ese sentido, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional reconociendo los derechos de las personas en unión consensual, los derechos de las mujeres, sus decisiones a favor de los pensionados, sus decisiones declarando que incluso detrás del programa constitucional que señala la necesidad de la titulación de la propiedad, hay también un derecho fundamental implícito, son expresión de ese derecho constitucional de la lucha contra la pobreza.